Bueno, continuamos con nuestro programa de la Facultad de Medicina de la Escuela Luis Racetti sobre Hablemos de Cáncer. Tenemos como invitado al doctor Juan Carlos Rodríguez. Vamos a hablar de cáncer de mama. El doctor Juan Carlos Rodríguez es cirujano oncólogo adjunto del Servicio de Oncología de Patología Mamaria del Oncológico Padre Machado y es actualmente el presidente de la Sociedad Venezolana de Mastología. Bueno, gracias Juan Carlos por aceptar la invitación y vamos a conversar sobre un tema bien importante y sí nos gustaría que nos pusieras en contexto cuál es la realidad del cáncer de mama en Venezuela. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema bien interesante el hablar del cáncer de mama. Cuando vamos a ver cuál es la situación actual del cáncer de mama en Venezuela y revisamos las últimas estadísticas de las cuales disponemos, que son del año 2011, registradas en el Anuario Epidemiológico del Ministerio del Poder Popular para la Salud, observamos que para ese año el cáncer de mama fue la primera causa de incidencia de cáncer en la mujer venezolana. Se reportaron para esa fecha más de 4.800 casos nuevos de cáncer de mama para ambos géneros, de los cuales la gran mayoría se presentaron en mujeres, lo que representó más o menos un 22% de incidencia. Cuando vamos a mortalidad como causa de muerte, el cáncer de mama ya llega a superar al cáncer de cuello uterino como causa de muerte por cáncer en la mujer venezolana, siendo para el año 2011 la primera causa de muerte por cáncer en la mujer venezolana. Esa es la situación actual. En otros países desarrollados, como por ejemplo en Estados Unidos, el cáncer de mama también llega a representar la primera causa de muerte por cáncer en la mujer y es el cáncer más frecuente en la mujer americana. Claro, lo que queremos con estos programas es llevarle a la comunidad el mensaje de que tenemos una realidad que no escapa a la realidad mundial, pero que sabemos que con el diagnóstico temprano de las enfermedades oncológicas los porcentajes o la curación o la supervivencia va a ser importante. Y sobre todo lo que queremos también es como que quitar ciertos tabúes, ciertas desinformaciones que tienen las pacientes sobre todo. ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Cómo lo podríamos definir para que nos entendieran la comunidad? Bueno, el cáncer de mama es un tumor maligno, ¿okay?, en el cual hay un crecimiento anormal de las células que forman los tejidos que componen la mama. Básicamente la mama está compuesta por lobulillos y por conductos. El cáncer se puede originar en las células que conforman alguna de estas dos estructuras y en las estructuras de sostén de la mama. Es un tumor maligno, es un crecimiento anormal de las células que conforman los tejidos mamarios. Siempre es importante aclararle también a nuestras mujeres, todo bulto, todo tumor que aparece en la mama es maligno, porque sobre todo pensando en que muchas veces eso les da miedo consultar al médico porque le van a dar a lo mejor un diagnóstico oncológico. Entonces es bueno que le aclaráramos eso a nuestras pacientes. Bueno, como motivo de consulta, la presencia de un bulto o de una masa en la mama es la principal causa por la cual la mujer acude a la consulta especializada. No necesariamente todo tumor, masa o bulto que se sienta la paciente en la mama es una lesión maligna. La gran mayoría de las lesiones que se palpa la paciente en el autoexamen y que están representadas por un bulto o por una masa son habitualmente lesiones benignas, o sea, lesiones que no son cancerosas. Claro. ¿Qué importancia le das al autoexamen mamario? ¿Es importante? ¿Se lo debemos sugerir a nuestras mujeres? Bueno, el autoexamen mamario tiene un papel importante en lo que es la detección del cáncer de mama. Sin embargo, el principal método para nosotros detectar el cáncer de mama, inclusive antes de que la paciente pueda palparlo en un autoexamen mamario, es una mamografía, que es un estudio radiológico especial en el cual se hace una radiografía de la glándula mamaria. Pero siempre nos preguntan con respecto al autoexamen mamario, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, en qué momento deben realizarse el autoexamen mamario. ¿Qué sugerencia le podemos dar? Bueno, el autoexamen mamario es importante porque si la paciente está evaluando sus mamas mensualmente, en el momento en que aparezca algo diferente, ella lo va a notar y va a acudir a una consulta. Esa es la idea del autoexamen mamario. El autoexamen mamario se recomienda que se haga una vez al mes. En mujeres que están viendo menstruación, se recomienda que se haga una semana a 10 días después del periodo, de iniciar el periodo menstrual, porque ya los cambios producidos en la mama por la menstruación han pasado y es más fácil que la paciente pueda palpar su glándula mamaria. Desde el punto de vista de factores de riesgo, cuando hablamos de cáncer de mama, ¿cuáles pudieran ser esos factores de riesgo que pueden influir a la hora de que
tengamos a lo mejor un grupo de mujeres con más probabilidades de tener la enfermedad? Ok, bueno, lo primero que deberíamos es definir qué es un factor de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier, y valga la redundancia, cualquier factor que predisponga a desarrollar una enfermedad. Específicamente en cáncer de mama, existe una lista muy larga de factores de riesgo relacionados con la aparición o el desarrollo de cáncer de mama. Sin embargo, el que una paciente tenga un factor de riesgo no lleva implícito a que esta paciente va a desarrollar un cáncer de mama. De hecho, cuando evaluamos pacientes que han tenido cáncer de mama, probablemente la gran mayoría no tienen ningún factor de riesgo relacionado para desarrollar un cáncer de mama. Entonces, sí existen varios factores de riesgo. El principal factor de riesgo para una mujer desarrollar un cáncer de mama es su sexo. O sea, el hecho de ser mujer y de tener glándulas mamarias y de tener hormonas femeninas, básicamente estrógenos y progesterona, es un factor de riesgo para desarrollar un cáncer de mama. Otros factores de riesgo conocidos son la edad. El paciente a mayor edad, por encima de los 45 o 50 años, tiene mayor riesgo de padecer un cáncer de mama. El hecho de tener familiares de primero o de segundo grado con antecedentes de haber desarrollado un cáncer en la glándula mamaria también tienen un riesgo mayor. Y así una serie de otros factores relacionados con el cáncer de mama que pudiéramos enumerar más adelante. Usualmente dentro de la población hay el concepto de que quizás el tipo de dieta, la alimentación, pudieran tener relación con la aparición de esta enfermedad. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, existen varios trabajos en los cuales se ha tratado de establecer una relación directa entre el tipo de alimento y el desarrollo del cáncer de mama. Sin embargo, estos estudios no han sido lo que se ha esperado porque no hay una relación directa como tal. Sí, se ha implicado el consumo de grasas saturadas y poliinsaturadas, el consumo de carnes rojas, con un discreto aumento en la incidencia de cáncer de mama. La recomendación final yo creo que es que debe tener la mujer una dieta balanceada con consumo adecuado de frutas, de vegetales, que también sopesen ese consumo de grasas saturadas y poliinsaturadas. Pero no existe una relación directa entre cáncer de mama y un tipo específico de alimentación. Eso es muy importante. ¿Qué valor le das a la herencia? Porque siempre la preocupación cuando van a la consulta, si hay un antecedente familiar de cáncer de mama, pareciera que ya todas las mujeres están como asignadas a un riesgo mayor al de la población general. ¿Qué valor tiene la herencia, los genes en la aparición del cáncer de mama? Bueno, la herencia juega un papel en el desarrollo de cáncer de mama. Sin embargo, es importante mencionar que solo un 5 a un 10% de los cánceres de mama son hereditarios o tienen alguna relación con la genética. Existen unos genes que son los encargados de controlar el desarrollo de tumores dentro de la glándula mamaria o el evitar el desarrollo de tumores dentro de la glándula mamaria, que por sus siglas en inglés se denominan como BCRA1 y BCRA2. Las mutaciones, alteraciones o defectos en estos genes condicionan a que la paciente tenga un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Se estima que, o según la literatura, el hecho de tener una mutación o una alteración en el gen BCRA1 condiciona que la paciente tenga un riesgo mayor del 80% de desarrollar un cáncer de mama. Y cuando la mutación o el defecto genético ocurre en el BRCA2, se estima que puede estar alrededor de un 45 a un 50% el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, vuelvo y repito, es importante acotar que solo un 5 a 10% de los cánceres de mama tienen relación con la genética. Habitualmente la gran mayoría de los cánceres de mama son lo que llamamos cáncer de mama esporádico, no relacionados con la genética. Claro, o sea que tienes un 90% de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que los factores de riesgo son el sexo y la edad, básicamente. El hecho de tener un antecedente familiar de un primer grado, un paciente con mamá, hermana, con un cáncer de mama, condiciona un riesgo un poco mayor. Si tienes un familiar de segundo grado, disminuye un poco el riesgo, pero también condiciona un aumento en la probabilidad de que desarrolle un cáncer de mama. Sin embargo, el hecho de que tú tengas o que una paciente tenga una tía con un cáncer de mama no lleva implícito que esta persona va a sufrir de un cáncer de mama por el hecho de tener un antecedente familiar, bien ya de primero o de segundo grado. O sea, en la búsqueda muchas veces de la pregunta que hace la paciente con el diagnóstico de cáncer de mama, que por qué apareció esa enfermedad, pues comienzan a aparecer siempre ciertos elementos dentro de la población, ¿no? Uno tiene que ver con el tamaño del seno, del busto, otro tiene que ver si tengo una lesión benigna tipo fibroadenoma, otro tiene que ver con que si tuvo embarazo o no, una gestación esa paciente, qué papel juega la lactancia. Entonces sería bueno que nos aclarara si eso influye o no a la hora de que
aparezca la enfermedad? Bueno, hay una serie de factores de riesgo, como ya mencionamos, relacionados con este tema que tú estás tocando. Es importante recordar que el cáncer de mama o la glándula mamaria es un órgano que está sometido al efecto de las hormonas femeninas, básicamente estrógeno y progesterona que se producen a nivel del ovario. Entonces se estima que si la exposición de la mama a estas hormonas se produce durante un tiempo mayor, probablemente esta mama tenga más riesgo de desarrollar una lesión. Básicamente se ha asociado como factor de riesgo el hecho de que una mujer tenga su menarquia o su primera menstruación o se desarrolle a edad temprana, el hecho de que tenga una menopausia tardía, el número de embarazos, la edad a la cual tuvo el primer embarazo a término, también son factores relacionados con las hormonas que tienen una influencia o que se han relacionado como factores de riesgo en el desarrollo de un cáncer de mama. Y ahora, el tamaño del seno, el uso de un sostén inadecuado, el antecedente de un golpe o un traumatismo, porque si uno evalúa la historia clínica de los pacientes, siempre te sale a colación el tema de que yo tuve un golpe hace una semana, un mes, 2 meses, y entonces tratan de relacionarlo con la aparición de la enfermedad. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, en los trabajos que uno revisa en la literatura internacional, no han demostrado una relación directa entre el uso de un sostén de algún tipo con el desarrollo de cáncer de mama. Tampoco ha habido una relación directa entre el uso de desodorantes, que fue un tema muy publicitado en internet y en las redes en relación con el desarrollo de cáncer de mama y el uso de desodorantes. Tampoco existe una relación directa entre el uso de desodorantes y el cáncer de mama. El tamaño de la mama tampoco está establecido como un factor causal de cáncer de mama. Sí, habitualmente la gran mayoría de los cánceres de mama se desarrollan hacia los cuadrantes superiores y externos de la mama, que es el sitio donde hay mayor cantidad de tejido mamario, pero no tiene una relación directa el tamaño de la mama o del seno con el desarrollo de un cáncer de mama. En relación con el traumatismo es más un factor casual que causal. ¿Por qué? Porque muchas veces la paciente consulta porque tuvo un antecedente de un traumatismo en la mama y examinándose su mama no hay evidencia de que es más fácil detectar la lesión, pero no es que el traumatismo haya producido el desarrollo del cáncer de la mama. Claro. Si hablamos de prevención en cáncer de mama, ¿con qué contamos? No hay una vacuna, no hay, por lo que comentaste, hay factores que no están claros en cuanto a la aparición de la enfermedad. ¿Cómo hacemos prevención en cáncer de mama? Bueno, la prevención en cáncer de mama, el desarrollo de vacunas a esta fecha no ha llegado a conseguir una vacuna efectiva. La prevención básicamente es a través de la pesquisa. O sea, la pesquisa básicamente la hacemos con el estudio mamográfico, es un estudio radiológico de la glándula mamaria. En nuestro país, la Sociedad Venezolana de Mastología recomienda que la primera mamografía de pesquisa se haga después de los 35 años, en pacientes que no tengan factores de riesgo. En pacientes que tienen factores de riesgo, familiares o por antecedentes personales, se recomienda que se comience a hacer la primera mamografía después de los 30 años. Esa es básicamente la prevención que nosotros podemos hacer en cáncer de mama, porque la idea de esta pesquisa es tratar de detectar el cáncer de mama antes de que la paciente lo toque, o sea, antes de que se haga evidente clínicamente, antes de que nosotros podamos tocarlo. Detectarlo en una mamografía para, en la medida en que lo detectemos de manera más temprana, la posibilidad de que tengamos éxito y de curar esa enfermedad va a ser mayor. Ahora, ¿esa mamografía debe ser todos los años, cada 2 años? ¿Hasta cuándo debe hacerse una mujer una mamografía? Bueno, yo te voy a empezar respondiendo por la última pregunta. La mamografía debe hacerse de por vida después de los 35 años. Hay algunos trabajos que dicen que ya la mujer anciana, después de los 75 años, no debe hacerse más mamografías. Y si la paciente tiene una condición general adecuada para ser sometida a un tratamiento por un cáncer que se le diagnostique, debe hacerse la mamografía de por vida. La mamografía se comienza a partir de los 35 años y debe hacerse de manera anual. Hay quienes recomiendan que sea bianual hasta los 40 años y ya después de los 40 años hacerla una vez al año. Claro. Entonces la recomendación es que, por lo menos de la Sociedad Venezolana de Mastología, anual, y mientras la paciente esté en condiciones de poderse hacer el estudio, debe seguir haciendo. Debe seguir con
el hacerse este estudio ha permitido que disminuya la mortalidad por la enfermedad, hacerse la mamografía. En cierta forma ha disminuido la mortalidad por cáncer porque estamos detectando lesiones más tempranas, lesiones iniciales, y la posibilidad de que curemos la enfermedad con los tratamientos de los que disponemos es muy alta. Claro. ¿Qué beneficio tiene que una paciente, que por supuesto a uno no le gusta diagnosticarle una enfermedad maligna, pero si es el caso, ¿qué beneficio tiene que nosotras hagamos el diagnóstico temprano de la enfermedad? Te lo pregunto desde el punto de vista de tratamientos, no solo de supervivencia, sino desde el punto de vista de cirugía o de quimioterapias o de radioterapias. ¿Tiene algún impacto que nosotros hagamos el diagnóstico temprano de la enfermedad? Claro. En la medida en que nosotros hagamos el diagnóstico de forma más precoz, los tratamientos, por lo menos los quirúrgicos, pudieran ser menos agresivos. El tratamiento hace unos años del cáncer de mama era una mastectomía radical, que consiste en la resección de la glándula mamaria y de los ganglios que están a nivel de la axila, que es el sitio donde drenan principalmente por vía linfática los tumores de la mama. En la medida en que nosotros detectemos la lesión más temprana, podemos hacer tratamientos quirúrgicos menos agresivos. Hoy en día disponemos de una modalidad de tratamiento quirúrgico que es lo que llamamos la cirugía preservadora de la glándula mamaria, que consiste en resecar el área de la mama donde se encuentra el tumor con un margen de tejido sano alrededor y desde el punto de vista de manejo de la axila podemos evitar disecciones axilares que conllevan una serie de complicaciones a la paciente con el uso de métodos menos invasivos como el ganglio centinela, que pudiéramos también mencionarlo, y también pudiéramos ser menos agresivos desde el punto de tratamientos sistémicos con quimioterapia. Pudiéramos de repente a una paciente que se le detectó una lesión en forma temprana, no darle quimioterapia, sino tratarla con otras modalidades de tratamiento. Entonces, en la medida en que diagnostiquemos de manera más temprana el cáncer, probablemente seamos menos agresivos en el tratamiento. ¿Algún mensaje final para nuestras mujeres con respecto al tema que estamos tocando, cáncer de mama? Bueno, básicamente la recomendación final yo diría es la prevención, la pesquisa. Importantísimo conocer bien los senos, hacer su autoexamen mamario antes de los 35 años y muy importante hacer una mamografía una vez al año después de los 35 años, de manera periódica, anual. Claro. Esa es básicamente la recomendación. Bueno, agradecemos mucho al doctor Juan Carlos Rodríguez por esta interesante conversación. Y bueno, como comenta el doctor, es muy importante, no podemos hacer prevención primaria porque no hay una vacuna o algo que evite la enfermedad, pero sí podemos hacer lo que llamamos prevención secundaria, y el caballito de batalla para diagnóstico temprano de la enfermedad es la mamografía. Muchas gracias.